Yo nací en un hogar, hermano, donde la palabra Dios y la Biblia no se conocían. Mi padre era un alcohólico, era comerciante, pero era un alcohólico. Aquellas personas, hermano, que se perdían en el alcohol, que se perdían completamente, que no llegaba a casa y muchas veces tenía uno que buscarlo allá, en las calles o en las cantinas, porque no llegaba a casa y se gastaba todo el dinero. Mi madre sufría mucho en ese sentido. Yo veía que mi madre buscaba la manera de cuidarnos, pero dice que todo tiene un límite. Entonces, en todo ese límite, llegó un día en el que mi madre ya no soportó esa vida y ese trato, hermano, que ella recibía allí. Y cuando yo tenía 7 años de edad, tengo un hermano de 5 y mi hermanita de 3. Me acuerdo que mi madre un día tomó a mi hermana y se fue de la casa. Y nosotros nos quedamos allí. No sabíamos qué hacer. Yo tenía 7 años y mi hermano tenía 5 años. Y yo recuerdo que, hermano, yo empecé a ir con los vecinos por las casas, a los alrededores, buscando a mi padre. Mi madre se había ido de casa y yo no sabía qué hacer. Pero encontré una manera, digámoslo así, en aquellos días, hermano, de poder solventar y salir adelante. Porque en mi mente estaba mi hermano menor. Y yo decía, bueno, algo puedo hacer por él. Tengo que hacer algo. Entonces, yo recuerdo que empecé a recorrer la colonia. Empecé a caminar allí. Y cada vez que yo iba, mucha gente me reconocía. A mi padre lo conocían porque, le digo, él era un comerciante. Aparte de eso, en todas las cantinas y todos los que tomaban lo conocían. Y mucha gente me conocía. Y me empezaban a dar, a compartir de su comida, de su mesa. Empezaron a ver mi necesidad. Y después yo empecé a trabajar, hermano, a esa edad. Ya no fui a la escuela. Empecé a trabajar, iba yo a barrer las calles de los vecinos, limpiaba el patio, hacía mandados, bañaba al perro, qué sé yo, todo lo que yo podía hacer para poder obtener alimento que llevarle, darle a mi hermano. Yo empecé a esa edad, hermano, a tener un sentido de responsabilidad hacia él. Y yo empecé a luchar, hermano, a esa edad. Pero como era muy difícil, la vida, hermano, para un pequeño, la carga y la responsabilidad de ese tipo para un pequeño es muy difícil. Entonces yo empecé en las calles a conocer a aquellas personas, aquellos jóvenes que se dedicaban al robo, al asalto, a hacer maldades. Y yo empecé, hermano, a tener amistad y compañerismo con ellos. Empecé a andar allí entre la bola. A la edad de 9 años yo ya empecé a fumar. A la edad de 9 años yo probé mi primer cigarro. Oiga, lo que le digo, debe tener cuidado con sus hijos, hermano, porque el diablo no está jugando. Usted piensa que el diablo no se va a meter con los pequeños, que va a tener misericordia de ellos. El diablo no tiene misericordia de nadie. A la edad de 9 años yo empecé a fumar y aprendí a robar. A mí me era muy fácil meterme a una casa. Yo perdí todo miedo de poder entrar a una casa y sustraer las pertenencias. Yo recuerdo que robaba juguetes, robaba los carritos, robaba los adornos, robaba los relojes. ¿Y sabe qué? Cuando yo iba para allá a querer vender eso, me lo compraban como una baratija. Entonces yo no le encontró yo sentido a ese tipo de situaciones, pero para mí era un gran alivio. Yo perdí todo miedo. Yo podía hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, mi padre seguía bebiendo. Y yo también me cansé en un momento dado. Y dije yo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué futuro tengo yo aquí en casa con mi padre? En mi mente, hermano, de una manera muy acelerada, empecé a ver las cosas y empecé a pensar en un futuro cuando apenas era un niño.
Y yo dije, ¿qué puedo esperar? ¿Qué futuro me espera aquí en casa con mi padre? Entonces, hermano, cuando yo tenía aproximadamente 12 años, salí de mi casa. Entre 11 y 12 años yo salí de mi casa y me fui directamente a vivir a las calles. Yo quería despejarme de toda responsabilidad. Yo no recuerdo, hermano, haber tenido un padre que me regalara un juguete. Yo no recuerdo haber tenido un padre, hermano, que me llevara a la escuela. Yo no recuerdo haber tenido un padre, hermano, que me llevara a jugar a la cancha, pelota. No. Yo el recuerdo que tengo de mi padre cuando niño, hermano, era el de que siempre estaba bebiendo. Con decirle que un día se lo llevaba a la patrulla y yo quería irme a la patrulla también con él. Imagínense. Yo no recuerdo, no tengo recuerdo de niño como de otros hermanos, de sus padres. Yo vivía así. Cuando yo me fui a las calles, yo me infiltré en una pandilla muy conocida. Hoy ya ni existe esa pandilla. Algunos por ahí todavía andan, algunos ya se retiraron de esa pandilla que se dedicaba al robo y al asalto. Y casi la mayoría eran adictos, eran alcohólicos. Entonces yo empecé a convivir con ellos en las calles. Dormía bajo los puentes, hermano, comía de lo que podía. Y yo empecé a vivir esa vida a la edad de 12 años. Tenía miedo de beber, tenía miedo de consumir alguna droga. Pero ahí estaba. Yo perdí el miedo a robar, a asaltar a la gente en las calles, a robarle. No me interesaba, hermano, eso. No tenía yo no pensaba, hermano, en el daño que hacía a las familias cuando yo hacía tal cosa. Siendo un niño, empecé a usar navajas y cuchillos para asaltar a los taxistas allá en Poza Rica. Cuando me llevaban a la prisión, decían, es un niño, y me arrestaban un día, 2 días, y después me soltaban. Ya que se vaya. No podemos hacer nada, es un menor de edad. Tuve muchísimas veces, hermano, detenido allá en los Cepars, en un arresto, por diferentes delitos. Me volví un muchacho agresivo. Ya para cuando tenía aproximadamente 14 años, yo ya tomaba, ya fumaba, ya me drogaba, ya usaba un sinfín de cosas ahí. De 14 años, 15 años, yo ya era un drogadicto, yo era un alcohólico. Yo creo que era peor todavía que mi padre. Mi padre tomaba, sí, pero él no fumaba ni siquiera cigarro. Yo empecé a consumir droga, empecé a fumar marihuana, empecé a usar cocaína, empecé a experimentar toda esa vida. Y eso me llevó, hermano, a vivir en esa vida delictiva. Y me encerraban allá y a los 3 días me sacaban otra vez, me soltaban, porque era menor de edad. Entonces yo empecé a conocer gente que se dedicaba a la venta y distribución de droga allá en Poza Rica. Yo conocí, hermano, a esa gente y me adoptaron, me dijeron, vamos a llevar a este muchacho. Yo no tenía una mala apariencia, hermano, quiero decirle. Yo no tenía una mala apariencia. Y me decían, oye, vente, tráiganse al güerito para acá. Y me llevaron. Y ya cuando me presentaron con ellos, no, aquí que se quede con nosotros. Y ahí yo me quedaba. Entonces ellos empezaron a enseñarme el negocio de la transportación de un lugar a otro de droga, del traslado. Eso es un chamaco. Me llenaban la mochila con droga y me mandaban de un lugar a otro. Yo salía de Poza Rica y viajaba a la Sierra Norte de Puebla, Agua Fría, Puebla, para allá, rumbo a México. Viajaba para el norte del estado. Hermano, viajaba hacia el norte del estado también llevando droga, a Tuxpan hasta Tampico. Viajaba con mi mochila llena de droga. Un muchacho, como si fuera un estudiante, lejos de toda sospecha, llevaba yo droga ahí. Y yo perdí el miedo. Nada me atemorizaba. Yo pasaba los retenes y me preguntaban, ¿dónde vas? Voy a tal lugar. ¿A qué vas? Tengo unos familiares, voy a visitarlos. A ver. Revisaban mi maleta, traía yo mi ropa y ya, nomás así, ábrela, y ya, está bien. No, y yo me iba. Después me decían, mira, para que no te vean pasar mucho allá,
tómate otras rutas. Empecé a conocer rutas diversas. Como por ejemplo aquí esta ruta que va para otro lugar, para no dar la vuelta por allá por Tinaja, por aquí atravesar. O por los caminos vecinales, cruzando los ríos. Yo aprendí a nadar en el mar, fíjate, porque nosotros nos movíamos por la zona costera. Y yo aprendí a nadar en el mar, en la playa, cruzar los esteros, cruzar los ríos ahí que desembocan en el mar. Es algo, hermano, muy difícil. No es como nadar en una alberca, no es como nadar en un arroyito, en un riachuelo, no. Las olas ahí son difíciles, pero yo aprendí a nadar ahí, porque eso era, y me generaba. A mí me daban dinero. Yo decía que era mucho dinero, para mí en realidad no era mucho, porque ellos ganaban muchísimo dinero con eso, con el negocio de las drogas. Y así estuve con ellos como 4 años. Cuando yo cumplí mi mayoría de edad, yo recuerdo cuando detuvieron al líder de ahí de la plaza de Poza Rica. Cuando lo detienen a él, yo intento huir y me voy, hermano, para Monterrey. Me fui a refugiar en Monterrey unos meses. Pues allá me detuvieron y me trajeron a la prisión. Y del año 2000, hermano, yo llegué a la cárcel. Y dije yo, hasta aquí, se acabó. Y me di cuenta que yo tenía un concepto diferente de lo que era la prisión. Y me di cuenta que en la prisión, hermano, también se movía el negocio de las drogas. Y yo también ahí en Poza Rica empecé a meter droga. Entre la comida empecé a meter droga. Cuando se dieron cuenta que yo hacía eso, me llevaron castigado. Estuve un mes encerrado, hermano, en un calabozo allá, en un sótano, en Poza Rica. Después de eso, me trasladaron para otro reclusorio. Me mandaron al Ceferezo de Tuxpan. Allá estuve en el Ceferezo, hermano, estuve como 1 año. No tuve mucho tiempo. Y me volvieron a llevar a otro reclusorio. Después me llevaron a Papantla. Y después me trajeron a Perote. Perdón, a Veracruz. Después de Veracruz me llevaron a Perote. Y de Perote no siquiera conocía a nadie en Perote, porque me estuvieron encerrado 3 meses en Perote. Y de Perote me trajeron a Cosamaloapan. En el año 2006 yo llegué a Cosamaloapan, cansado, harto. Pero en el primer año que estuve en la prisión en Poza Rica, yo recuerdo que un pastor llegó a visitarme. Un pastor que me conocía, el pastor Javier. Me conocía de muchos años, de niño. Y cuando él se enteró que yo estuve en la prisión, él fue a visitarme y él entró, por primera vez había entrado a un reclusorio. Yo estaba ahí bien tranquilo y yo lo veía a él nervioso, asustado. Y cuando llegamos, se sentó y me habló, así asustado, con mucho nerviosismo me empezó a decir: mira, mijo, Cristo te ama. Me empezó a evangelizar ahí. Me dijo: Cristo te ama, mira, cuando tú sientas que necesitas de Dios, búscale. ¿Cómo voy a buscar a Dios, Señor, si estoy aquí encerrado? Y me dice: mira, ora a Dios. Por eso le digo, la oración rompe cadenas. Amén. Amén. Y me dice: ora a Dios, tú. Y yo le digo: pero es que yo no sé eso, yo no sé orar, yo no sé nada de eso. Y me dice: mira, orar es como platicar con alguien. Así como tú y yo estamos platicando, así es orar, platicar con Dios. Tal vez no vas a escuchar cuando Él te responde, pero Él te va a escuchar a ti lo que tú digas, porque Él escucha a todos. Gloria a Dios. Amén. Así es la oración, hablar con Dios, platicar así como platicamos. Y quiero decirle que esa palabra me quedó grabada. Platicamos como 15 minutos, el pastor salió y se fue. Ya nunca más lo volví a ver ahí. De verdad. Yo seguí mi vida normal, seguí haciendo lo mismo de siempre. Hasta que un día, yo recuerdo que yo me dedicaba al trabajo de los marcos, de los cuadros, aprendí a trabajar la carpintería y muchas otras cosas que aprendí allá, el bordado de cinturones, todo ese trabajo que se hace en la prisión, hermano, yo lo aprendí a hacer. Las manualidades esas
¿cómo se llama? Con reciclado. Todo ese trabajo lo empecé a hacer ahí. Aprendí a hacer todo ese tipo de cosas. Y yo tenía, donde yo dormía, tenía a una guadalupana ahí. Y ahí la tenía porque yo decía, es la que me guarda, es la que me cuida. En mi idea, porque yo ni siquiera sabía rezarle a esa muñeca. Pero yo decía que al tenerla ahí me cuidaba. Yo decía que me está viendo, mira ahí, me está mirando y me cuida. Y aquí la tengo aquí donde yo duermo al lado. Cuando yo me cansé ya de andar así, yo dije, quiero cambiar. ¿Pero qué hago? Recordé la palabra del pastor. Entonces cuando yo recordé la palabra del pastor, miré a la muñequita esa, el dibujo ese que estaba ahí. Y yo recuerdo que agarré y lo volteé así para la pared. No quiero que me vean. De por sí no me veía porque es papel. Pero yo creía que me veía. La volteé para allá, cerré mis ojos ahí donde estaba y yo dije, Señor, si realmente tú existes y si realmente tú eres un Dios poderoso y me amas, como dice el pastor, y escúchame. Y yo le dije al Señor, yo me acuerdo que le dije al Señor en mi oración, ya no te pido que me saques de la cárcel, pero quítame esta carga que ya me tiene cansado de tanto tiempo, tantos años que la vengo arrastrando esta vida, que me ha traído insatisfacciones y que no me ha traído paz y que he vivido amargado y he vivido haciendo lo malo y siempre me anda llevando de un lugar a otro, de un reclusorio a otro. Ya quiero yo cambiar. Yo le decía, hermano, yo no escuché nada. Yo no le voy a decir, ay, escuché la voz de Dios. Yo no le voy a decir, se me apareció un ángel. No escuché nada, hermano, ahí. Yo solamente hablé y ya. Y dije, Señor, respóndeme, cámbiame, quítame esta carga. Y me dormí. Eso fue lo que dije. El pastor me dijo que era como hablar con alguien. Bueno, yo lo dije. Y me dormí. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración, hermano? Den un aplauso al Señor si usted cree que Dios escucha la oración. Como yo lo hice con todo mi corazón ese día, ¿sabe qué pasó? A los 3 días, a las 5 de la mañana, me dijeron, me fueron a buscar allá y me dijeron, ¿sabe qué? Señor, usted se va de aquí. Tome lo que pueda y firme porque se va a otro reclusorio. Y yo salí de Poza Rica hacia Tuxpan. Llegando a Tuxpan, me encontré con Martín Rojas López, un hombre que ya me conocía también de niño, y que él estaba ahí, hermano, apoyando la obra para construir un templo allí en el reclusorio de Tuxpan. No estuve mucho tiempo ahí, no conviví mucho con él, supe lo que estaba haciendo, me llevaron a otro reclusorio y conocí a mucha gente, muchos presos que son ahí de años. Y ahí estuve yo conviviendo con ellos, haciendo lo malo, seguía haciendo lo malo porque yo me enojé. Yo dije, Señor, yo te pedí con todo mi corazón, ya miré al cielo y dije, Señor, yo te pedí con todo mi corazón que me ayudaras, pero ¿qué hiciste? Me trajiste acá, mira, ya salí ahora, estoy lejos. Si antes allá me visitaba un hermano, aquí nadie me va a visitar, nadie va a venir a verme acá. Si le costaban ahí en Poza Rica visitarme un familiar, aquí nadie me va a visitar. Yo salí molesto y renegando de Dios. Pero Dios actúa, hermano, de manera misteriosa. Amén. Dios responde la oración. A veces no responde lo que tú quieres. A veces no responde lo que tú esperas. Yo esperaba cambiar en ese momento, ser otro. Yo decía, si me va a cambiar algo, algo va a hacer. Bueno, pues Dios lo empezó a hacer. Pero yo no lo entendía. Hasta que llegué, hermano. Hasta que llegué a Cosamaloapan. Cuando yo estaba en Cosamaloapan, yo recuerdo que se me acercó un muchacho, Hugo César, y me dijo, varón, quiero invitarte, mira, que venga, vamos a tener una reunión tal día, y vamos a ver una película, me dijo. Vamos a ver una película. Yo había escuchado tanto, y dije, bueno, vamos a ver una película. En la prisión, hermano, cuando alguien le dice, vamos a ver una película, algo así, hermano, se emociona. Yo dije, voy a ir, porque vamos a ver una película, a ver de qué se trata, ¿va? Me paré por una esquina, hermano, en el salón.
Y vi a 3 hermanas que estaban ahí, la hermana María Elena, la hermana Josefa y la hermana Rosita. Y una televisión que estaba ahí, una televisión vieja, pusieron un video. Y yo de una esquina estaba mirando ese video. Una película. Fue todo el trama y todo. De un hombre malo que andaba en las pandillas y que se convirtió al Señor. Así sencilla la película. Que al final se convirtió al Señor, hermano. Yo dije, ¿a poco sí? Y yo pasé ahí al frente y le digo, hermana, si Dios pudo hacer eso en esa persona del video, si eso es cierto, yo quiero que lo haga en mí. Por segunda vez sentí el deseo, hermano, de hacerlo. Las hermanas oraron por mí. Yo hasta todavía no entendía todo el asunto, hermano. Aquellas 3 hermanas era la representación del Espíritu Santo de Dios. El Hijo y el Padre estaban allí, hermano. Hay una representación de la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene un plan hermoso con cada uno de nosotros. Aunque a veces no lo entendemos, a veces no comprendemos a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos ama y nos muestra su amor. Gloria a Dios. Aleluya. Oraron por mí las hermanas y yo me fui tranquilo ya. Y me dormí. Al día siguiente me fue a buscar Hugo César y me llevó a su cuarto y platicamos y todo, me habló de la palabra, comimos, convivimos. Al tercer día volvió lo mismo, otra vez convivimos, platicamos, reímos y me contó su historia, le conté la mía y muchas cosas platicamos ahí. Empezamos a tener un acercamiento con él. Aleluya. Pasaron 4 días, 5 días, pasaron 6 días. Y yo seguía teniendo esa convivencia con él. Cuando llegó, hermano, la semana, yo me di cuenta de algo. Yo ya no hablaba como hablaba antes. Ya no tenía el deseo de fumar porque yo fumaba todos los días. Ahí en Cosamaloapan, con los compañeros, ahí nos poníamos a platicar y decíamos cuánta barbaridad y media. Y fumando, y las noches ahí, bordando cinturones, y fumando, y fumando, y fumando. El humo toda la noche allá en la galera. Pero ya pasó una semana y yo no me había fumado ni un cigarro. Y le digo al hermano, oye hermano, algo quiero decirte. Tengo una semana aquí contigo platicando y conviviendo y no siento el deseo de nada, ningún deseo siento de fumar. Es más, ni decir una maldición porque estoy platicando contigo, tú no me hablas maldiciones, porque cuando se hablan entre maldiciones pues uno se adapta también a contestar, pero como yo no hablaba con él maldiciones, él no me decía, yo tampoco le decía a él, ya tengo una semana ahí contigo. Entonces entendí que Dios, hermano, había hecho la obra en mi vida, porque Dios es tan poderoso. Gloria a Dios. Y yo seguí con él. Conocí a varios pastores, conocí al hermano Celso, al hermano Arturo, al hermano Abraham. Que Dios bendiga al hermano Abraham porque todavía hasta el día de hoy no ha cesado, hermano, no sé cuántos, creo que más de 20 años el hermano sigue yendo al reclusorio a predicar el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Más de 20 años, no sé cuántos, más de 20 años. Y yo quiero decir una cosa, hermano. Conocí a todos ellos y me hablaron y me dieron palabras. Yo decía, Dios es bueno, Dios. Y yo todo lo creía, hermano, lo que los pastores me decían, todo se lo creía. Y yo declaraba la bendición y el pastor me dijo, hermano, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Yo le decía, amén, hermano, gloria a Dios. Y yo me gozaba cada vez que me daban una palabra, hermano. Yo la tomaba, yo la recibía, le decía, si esta palabra es para mí, yo la tomo y la acepto. Y aquí estoy predicando el evangelio, hermano. Y nada me detiene. Me han criticado, me han juzgado, me han enjuiciado, hermano. Me han dicho, tú no eres de Dios. Y yo le digo una cosa, usted no sabe lo que hice, porque aquí Dios me ha tenido por tantos años sirviéndole. Desde ese año, hermano, yo decidí servirle a Dios. Desde ese año yo dije, Señor, yo te voy a servir. Y yo hice un compromiso con Dios. Yo no hice compromiso con el hombre. No hice compromiso con ninguna organización. Yo hice un compromiso con Dios allí en el reclusorio, hermano, de servirle. Aleluya, gloria a Dios. Y pasaron 3 meses, hermano, de mi conversión. Y yo me bauticé en agua ahí en el reclusorio. Al poco tiempo, hermano, de eso, estábamos orando un día.
Estábamos orando ahí en un cuarto con Hugo César, porque teníamos siempre nuestra reunión ahí nosotros de oración. Y allí, hermano, llegó un muchacho, Nazario llegó. Empezamos a orar por él y se manifestó el demonio. Yo nunca en mi vida, hermano, había ministrado a un endemoniado. Ahí con Hugo César lo ministramos a ese hombre. A ese muchacho que se endemonió, ahí lo ministramos él y yo. Él teníamos un poco más de experiencia, yo ni sabía de eso, pero me decía, vamos a orar, vamos a reprender, y yo lo más seguía, hermano. Aprendí, hermano, que los demonios, nosotros no tenemos que hablarle con cariño, por favorcito, suéltalo. No, hermano. Hay que hablar con autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la autoridad del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahí conocí a Jairo, ahí conocí a otros hermanos allá. Ahí conocí a Carlitos, a Pedro, conocí a varios hermanos ahí. Ahí conocí al hermano Santiago, a varios hermanos. Hermanos, que ahí estaban, hermanos, sirviendo al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. A los 6 meses me habla el hermano y me dice, era un diciembre, mis hermanos, yo tuve un sueño. Me dice, en el sueño, dice el hermano, yo iba cruzando un puente y una persona venía caminando del puente para acá. Y cuando llegamos a medio puente, yo traía un maletín y yo se lo entregué. Y yo seguí mi camino, y el que venía entrando para acá, del puente para acá, tomó el maletín y se vino. Y yo oré al Señor y le dije, Señor, dice, y el del puente, hermano, eras tú, hermano. Y yo le oré al Señor y dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, a él es al que yo voy a usar acá para que estén dirigiendo este grupo de la obra. Entonces, hermano, cuando el hermano salió en diciembre, ese diciembre, hermano, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de ministrar a la iglesia allí, hermano, en Cosamaloapan. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estuvimos, hermano, sirviéndole al Señor. Tuvimos pruebas, tuvimos lucha, como siempre la hemos tenido nosotros los que ministramos, hermano, pero ahí seguimos. Amén. Y ahí estuve, hermano, esos 2 últimos años. En el 2008, hermano, Dios me dio la oportunidad, la bendición de salir. Faltaban 4 años para cumplir mi sentencia. Faltaban 4 años, pero un día, domingo, fueron a decirme que yo me iba el lunes. Y en el acto cívico nos entregaron una carta, hermano, y yo salí ese día. Pero como yo prometí al Señor servirle, Señor, aquí estoy, aquí te estoy sirviendo. Y si tú me sacas allá afuera, ya voy a seguir sirviendo. Ese día lunes, hermano, 13 de julio, perdón. Ese lunes 13 de julio, hermano, que yo salí de la cárcel, ese día lunes, hermano, al mediodía, yo estaba pisando la calle. Amén. De Cosamaloapan. No conocía las calles, no conocía el lugar, no conocía a nadie. Le hablé a la hermana Marilena, le dije, hermanita, acabo de salir, no sé dónde ir. Me dijo, ahorita lo mando a buscar. Y ya me mandó con el hermano Antonio a buscarme. Y el hermano Antonio Morales llegó a buscarme y me llevó. A las 6 de la tarde estábamos en el culto, hermano, y el pastor allá, el hermano Julio Cruz. Hermano, tenemos la bendición que aquí está nuestro hermano Emanuel, está con nosotros y él va a predicar. El mismo día que yo salí de la cárcel, ese mismo día estaba predicando la palabra en Cosamaloapan. Hermano, a mí nada me detiene, hermano, hasta el día de hoy, hermano, para hablar del evangelio. Yo sé en quién he creído. Yo sé que hay un Dios de poder, hermano, que nos ha llamado y que Él nos ha respaldado en todos estos años. Hemos sido bendecidos por el Señor hasta el día de hoy, hermano. Del año 2008 para acá, aquí en las calles, yo le he servido a Cristo. Y sabe una cosa, y no está en mi mente ahorita renunciar a eso. Iglesia de Dios, quiero decirle una cosa. Usted va a entender ahora el por qué yo vivo así. Yo terminé, hermano, un curso en una carrera técnica de contabilidad. Finalmente, hermano, yo estudié en prisión en esos años. Ya no alcancé las carreras que iban a impartir allá en Cosamaloapan, pero yo terminé mi curso, hermano, como auxiliar contable de nivel bachillerato. Yo quisiera seguir estudiando, pero tengo un llamado también y yo decido por mi llamado, porque yo sé que Dios, hermano, no me va a dejar. Con carrera
o sin carrera, con profesión o sin profesión, yo tengo algo más excelente que es un ministerio, que es un llamado poderoso de Dios. Y donde quiera que yo voy, hermano, yo sé que Dios va conmigo. Amén. Y eso es más valioso. Es más valioso tener a Cristo que tener un título. Es más valioso tener a Cristo, hermano, que tener propiedad. Es más valioso todo ello. Lo demás es bueno, sí es bueno, pero ¿de qué me servirá a mí tener tanto si no tengo a Cristo? ¿De qué me servirá a mí tener una carrera si no tengo a Cristo? ¿De qué me servirá a mí ser un gran empresario si no tengo a Cristo? No tengo nada. Sin Cristo no tenemos nada, no somos nada. Pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. La vida eterna para siempre, aleluya. Por eso yo le sirvo al Señor. Amén. Y llevo a mi familia, hermano. Allá en Cosamolapa, antes de salir, Dios me dio la oportunidad de conocer a la que iba a ser mi esposa y ahora es mi esposa. Del año 2009 para acá, hermano, ya estamos cumpliendo en la siguiente semana. No, en esta semana cumplimos ya 10 años, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor. Tenemos un pequeño de 8 años que ya está ministrando también. Ya está tocando la batería ya en la iglesia, donde estamos asistiendo, estamos apoyando. Gloria al nombre de Jesús. Con 8 años, hermano. Yo le digo, Señor, ahí está, úsalo. Porque yo prefiero 1000 veces que camine contigo que otra cosa. Ahí está, que sea Dios, hermano, el que obre en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. No se aparte del Señor.